Tendremos un reporte al final de Oscar Grullón sobre una conferencia que dictó el intelectual, escritor dominicano David Pérez en el Centro de la Cultura Dominicana en Nueva York, nada más y nada menos que sobre la obra, el discurso histórico, cultural y humanístico en la obra de Joaquín Balaguer. En nombre de la Fundación Joaquín Balaguer, bienvenidos a esta actividad que pretende rescatar el discurso histórico, el discurso cultural y las ideas humanísticas de la obra de Joaquín Balaguer. En un gesto de gratitud a este manjar literario que va a servir nuestro directo amigo, el doctor David Pérez, gracias a todos por venir. Mi misión aquí es hablar un poco de lo que es la razón social como parte representante en Estados Unidos de la Fundación Joaquín Balaguer. Fue creada para incentivar el estudio de la historia nacional y la preservación de los valores de la dominicanidad, así como continúan los esfuerzos que se han realizado por el desarrollo de la cultura nacional y por la consolidación de sus instituciones. Analizar y proyectar sus acciones en defensa del patrimonio histórico, arqueológico y ecológico del país. Reeditar sus aportes a la bibliografía dominicana y presentar en el local que se considere conveniente muestra de sus objetos personales que tengan valor histórico respecto a sus acciones, para establecer la dimensión alcanzada por la trayectoria de este intelectual y estadista dominicano. La gran suma poética, los grandes ramajes de una práctica intelectual asegurada por este erudito dominicano, el escritor, intelectual y polígrafo Joaquín Balaguer, han dado lugar a muchas especulaciones, a muchos desaciertos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista biográfico, a muchas discusiones sobre aspectos particulares. Es importante destacar que en su juventud Joaquín Balaguer quería ser gramático, quería ser historiador, quería ser crítico. Estudió en la Universidad de Santo Domingo, se graduó de licenciado en Derecho. Y es con la llegada del general Rafael Leonidas Trujillo Molina cuando tiene la oportunidad de la intelectualidad dominicana que acompañó al general Trujillo a la primera magistratura de la nación. En tal sentido, Balaguer quería ser un estudioso, pero de la literatura, de la filología. No obstante, Trujillo supo que Joaquín Balaguer fue un funcionario eficiente por su formación, porque conocía el Estado, la estructura del Estado, y la estructura y la historia del Estado-nación, ¿no? Que era importante saber para poder entrar en contacto con un régimen que ya de por sí despuntaba como un régimen autoritario y totalitario. O sea que en 1934 ya teníamos declaradamente una dictadura en la República Dominicana. Y contra eso tuvo que luchar este entonces joven intelectual, joven funcionario del Trujillato y conocedor de la literatura desde el punto de vista no solamente histórico y sincrónico, sino genético, porque Balaguer conoció la literatura en los textos. En 1930 había escrito con el profesor Marón unas nociones de métrica castellana, porque era lo que le inspiraba. Además era profesor en la Normal de Santiago y daba clases de filosofía, literatura, ética, moral y todas las humanidades. Y ya tenía conocimiento de las nociones importantes del liberalismo económico, el liberalismo filosófico. Ya se perfilaba como un orador, un líder de fuste. Y además, Balaguer no fue solamente un funcionario de Trujillo. Fue uno de los intelectuales que pensó el concepto de poder y el concepto de Estado en una perspectiva jurídica, no solamente en la República Dominicana, sino en sus discursos ante la ONU, en el de Costa Rica, en el encuentro de Lima. ¿A qué conclusión llegamos a partir de estos datos?
¿Qué fue lo que pensó cuando escribió el principio de alternabilidad en la política y la historia? Contrario a la dictadura. Y en 1956 publica una obra que realmente fue texto básico en el bachillerato, Historia de la Literatura Dominicana. Un compendio realmente liberal. Por eso esa retórica poética, discursiva que utiliza en obras como Los Próceres Escritores, en la misma palabra encadenada, pero fuera de eso, en el mismo Cristo de la Libertad, en literatura dominicana, en una serie de obras, Balaguer tenía un concepto integrador de la República Dominicana, y era el concepto de reformismo político. Solo hay que recordar aquellas obras tituladas, por ejemplo, La Realidad Dominicana, de 1947, que dio pie a una obra todavía más reforzada en 1983, La Hice al Revés. O sea que maneja categorías que, aunque aparentemente son contradictorias, realmente no se apartan del juramento duartiano. Ni haitiano ni nada. No queremos que nuestro territorio esté ocupado por ninguna otra nación extranjera, porque la dominicanidad va a responder en cualquiera, como lo hizo en la anexión a España, como lo hizo en 1916 con la primera ocupación, y como lo hizo en 1965. Ya esa es una cardinal, una perspectiva que está implícita en lo que se llama el pensamiento liberal dominicano. En el caso de la cultura, ¿qué propició Joaquín Balaguer? Bueno, alguien me ha dicho, pero él no creó una Secretaría de Cultura, no le dio valor a los intelectuales, porque él conocía esa clase y sabía cuáles eran sus apetencias. No ayudó, falso, tenía su programa de gobierno. Todas esas construcciones del Teatro Nacional y de otras en ese gobierno eran planificadas con finanzas específicas, pero también tenía un programa que no era el programa del agrado de muchos, ¿no? Que no era el programa aconsejado por una fase, ¿no?, de sus contrarios, que no era el programa aconsejado por una realidad que él entendía que tenía que ser diferente, pero la tuvo. Las instituciones culturales y educativas se mantuvieron con precariedades, es bueno decirlo, pero siempre había un presupuesto destinado a la educación, la cultura, a las letras y demás. Luego sucedió algo asombroso. La mayoría de los políticos dominicanos, contrarios a Balaguer, lo único que hicieron fue, óigame bien, estudiar, copiar a la letra lo que se llamó el procedimiento de gobernanza y gubernamentalidad hecho por Joaquín Balaguer. La mezquindad no hace que el otro reconozca. Sin embargo, todos los presidentes de la República Dominicana, hasta el actual presidente, ha copiado la práctica balaguerista del Estado. Y eso no es una invención. Si usted estudia los procedimientos, los textos y los procesos, dirá: el mesianismo de nuestros políticos es la clave de llegar al poder, porque a las personas no les gusta una teoría de la verdad, sino más bien una práctica de la mentira. En ese sentido, tenemos que ver cómo un escritor se convierte en un líder, y luego se convierte en un gobernante, y luego se convierte en un ejemplo de estadista. Una evolución que hay que tratar con solvencia y al mismo tiempo con precaución para no equivocar el rumbo. Porque yo no soy militante del Partido Reformista, yo soy estudioso de la obra de Joaquín Balaguer. Sin embargo, creo que el gran sitial que tiene Balaguer en la República Dominicana ha sido plural. No depende de la militancia del partido, sino depende de lo que se llama la República Dominicana, que ha convertido ese pensamiento hoy en la tardomodernidad.